Decíamos al comienzo, cuando damos los títulos del programa, que el mes de diciembre suele ser un mes donde se movilizan algunas expectativas, emociones, ¿no? Satisfacciones, frustraciones, bueno, esos que generalmente se consideran como meses de resumen y de reflexión. Evidentemente el mes de diciembre genera muchas de estas cosas y nosotros queremos abordar a través del trabajo que hacen las organizaciones sociales en la ciudad de Rosario, bueno, ¿qué pasa con este diciembre? Donde se mezcla la cuestión alimentaria, donde se mezcla la cuestión de los puestos de trabajo y donde también se mezclan las cuestiones vinculadas con la seguridad. Estamos en contacto con Eduardo Del Monte, referente de la corriente clasista y combativa en la ciudad de Rosario. Eduardo, ¿cómo estás? Fabio Montero te saluda. Buen día, Fabio. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, decíamos esto, a ver, para empezar con alguna cuestión cronológica, ¿no? Porque esta semana participaron de la Marcha por la Paz, junto a otras organizaciones sociales, a iglesias y a grupos de familiares que han sufrido la violencia y la inseguridad. Y la semana que viene tenemos, por supuesto, la conmemoración de lo que fue el 19 y 20 de diciembre con algunas actividades. Eduardo, si te parece, comenzamos con la Marcha por la Paz. Y yo pensaba, para darle también introducción a esto, que las organizaciones sociales aparecen generalmente vinculadas con el tema alimentario, aparecen vinculadas con el tema de los puestos de trabajo, y no siempre aparecen vinculadas con un posicionamiento frente a la inseguridad. Y además, en este caso, marchando con organizaciones como la Iglesia o con otros grupos que le dan también un contexto de mayor amplitud y heterogeneidad a estas marchas. ¿Cuál es el posicionamiento que ustedes tienen frente a la inseguridad para empezar por la marcha? Bueno, en primer lugar hay que decir que las organizaciones sociales somos un gran factor en relación a terminar con la inseguridad, en relación a que somos un canal de búsqueda de respuesta de todo un sector de la población que está permanentemente viviendo en la angustia de la pobreza y del hambre, y que, bueno, encuentra ahí una forma de pertenencia y de búsqueda de respuesta, que seguramente el fenómeno de la delincuencia sería muchísimo mayor si no existiéramos. Creo que somos una red de contención, particularmente para los jóvenes y los padres de esos jóvenes, que en los barrios la única posibilidad laboral que tienen muchísimas veces es terminar siendo soldaditos del narcotráfico. Y bueno, nosotros le disputamos al Estado las respuestas a esos pibes y a esos padres, de manera de poder buscar una forma de salida distinta a la que la sociedad ofrece, porque la verdad que el tema narco es un problema muy serio, donde uno visibiliza lo que hay en los barrios, que todo el tiempo cuenta con la connivencia policial. Pero además, en realidad esa es la punta del iceberg, como quien dice, ¿no? Porque en realidad el problema es que si uno escarba un poco más, si hubiera interés en eso, aparece todo el tema del lavado de dinero, y si va, digamos que es lo que financia, digamos, de alguna manera esta economía, y si va un poquito más arriba, encuentra que todo ese volumen de dólares en negro que las agroexportadoras y toda la economía agroexportadora hace a través del contrabando y de las triangulaciones de exportaciones y demás, que es lo que han querido evitar para tratando de que no se expropie Vicentín y que quede como testigo, como empresa testigo, y el Estado empieza a tener un control del comercio exterior al poder seguir con ese sistema de generar plata en negro, dólares en negro. Es lo que les permite que toda esa plata, esas empresas que son muy honorables y con trabajo en blanco y todo, tengan una parte de su economía haciendo plata de esta manera. Esa es la realidad que tenemos en Rosario,
que es lo que explica por qué explota todo acá. Claro. Y bueno, y mientras eso no se aborde de fondo, vamos a seguir discutiendo los flecos del poncho, ¿no? Pero bueno, como nosotros somos los que sufrimos en primer lugar el tema de la inseguridad en los barrios, porque son nuestros pibes los que mueren, son las balas pasan por las puertas de nuestras casas, por nuestra cuadra. Nos hemos involucrado en este tema con los familiares de las víctimas, pero también con las iglesias, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, que la verdad que han tenido una actitud valiente en salir también a decir cosas y a demandar del Estado respuestas, en buscar instancias de unidad y de trabajo en red, porque es muy difícil. Nosotros estamos, por el grado de involucramiento, digamos, que tenemos con este tema, porque nos pega muy de cerca, estamos obligados a salir a decir algo, pero es muy difícil salir a decirlo solo, por lo que tiene uno enfrente, que es muy poderoso, que tiene permanentemente complicidad estatal en todos los niveles, que tiene armas, y bueno, y la posibilidad de salir en conjunto, bueno, nos abre otra situación distinta, ¿no? No es que eso va a resolver el problema, pero bueno, por lo menos nos vamos encontrando los que queremos hacer algo. Sí, incluso pensaba, ¿no? En esto de encontrarnos los que queremos hacer algo, qué diversidad también, ¿no? Entre sectores de la Iglesia, que por supuesto no son los sectores conservadores de la Iglesia, ¿no? Esos son los que nos salen. Y las organizaciones sociales, digo, hay un punto de encuentro y de unidad evidentemente muy fuerte para mancomunar estos grupos que en principio son, al menos en principio, aparecen como cuestiones disímiles. Sí, seguramente venimos todos de experiencias muy distintas y cada uno mantiene su identidad también, pero bueno, demostramos de que es posible encontrarnos desde el punto de vista del pueblo, encontrarnos para ir buscando una salida a esto, que no sea siempre que paguemos los platos rotos nosotros. Después hay que destacar que la jerarquía de la Iglesia evangélica y católica han participado y han motorizado esto también, ¿no? Eso no fue solo una cuestión de de sectores de base, digamos. Pastores o curas militantes, sino que ha sido una cuestión también institucional, y eso también lo rescatamos porque nos parece que, a pesar de las diferencias que tenemos en otros temas importantes muchas veces, bueno, hemos podido encontrarnos y salir a decir. Sí, me sonó muy fuerte, digo fuerte en términos de este diálogo, ¿no? Este concepto de le disputamos al Estado una salida distinta, ¿no? Digo que evidentemente este término incluye en sí mismo su contrario, es decir, el Estado no da respuesta a esto, evidentemente, y digo el Estado, ni siquiera digo el gobierno, ¿no? Y evidentemente hay que salir a disputar eso como ciudad, como ciudadano, como pueblo, etcétera, como lo quieramos llamar, en virtud de que no hay una respuesta concreta. Claro, es lo que le decíamos al gobernador en la convocatoria que hizo a las organizaciones, iglesias y demás por el tema de inseguridad en gobernación. Nosotros planteamos que el Estado necesita ser generador de trabajo genuino, porque si no, el problema es que esta economía, este modelo agroexportador que expulsa a la gente de las provincias y que lo obliga a subsistir como puede en las ciudades, termina condenando a una parte de la población, en el mejor de los casos, a vivir de un plan. Pero eso además, puesto no como una cuestión de emergencia, que está bien y que creo que ahora hace falta muchos planes para poder resolver o empezar a tirar alguna forma de respuesta a los que quedan a la intemperie y todo, pero hay muchísima gente que queda fuera del mercado laboral, pero no por sus capacidades, que son siempre transformables, porque se puede aprender oficios y demás, sino por las ofertas que brinda el mercado y este modelo donde no es industrialista para nada, sino que está, digamos, hay una economía floreciente de la exportación, de los bancos, de la usura,
que eso anda de mil maravillas y la economía popular está en quiebra. Entonces, ese Estado que no da respuesta, necesitamos que genere trabajo en blanco, porque nosotros la propuesta nuestra que se la hicimos al gobernador es generar un ente estatal destinado a la construcción de viviendas populares y mejoramiento del hábitat que permita, a través de proveer tierra, materiales, mano de obra en condiciones de ley, capacitaciones y seguimiento social, permita ir al encuentro de toda esa masa que queda fuera del mercado, que por ejemplo la mamá con chicos solas, los mayores de 40, los jóvenes como primer empleo, los jóvenes que sufren adicciones, todo eso que permita decir desde el trabajo ir tironeando hacia adentro de la sociedad una cantidad de gente excluida y permita dar respuestas concretas al Estado, que salgamos de la lógica de la dádiva o del asistencialismo sin futuro, sino que sea un plan concreto de reintegrar. Lo que pasa que para eso hace falta que el Estado se haga cargo de control de las palancas clave y no regalársela a los privados, que la mayoría son extranjeros, que fugan la plata para afuera, o como ahora que se está discutiendo de qué manera pagar en otros plazos una deuda externa que a toda luz ilegítima, que no se investiga y que, bueno, de alguna manera producto de una estafa, como fue el acuerdo de Macri con el FMI, que el propio Macri reconoce que le dio la plata a los bancos para que se la lleven. Entonces, bueno, todo eso que está mal, bueno, se tiene que hacer bien si queremos lograr resultados en lo social. Claro, acá hay un punto crítico, Eduardo, en esto de hacer bien las cosas, porque el problema de transformar un plan en trabajo genuino también es caer en el riesgo de generar trabajo negro, ¿no? Digo, porque si una persona que cobra un plan, que hoy por hoy es una cifra muy baja, hace el laburo de un trabajador registrado, evidentemente ahí hay una contradicción muy fuerte también, y lo que se genera es, digamos, como la pasantía de la reta sería, ¿no? Digamos, un trabajo negro, evidentemente, de los sectores que hoy cobran un plan. Por lo tanto, cómo manejar esa situación también para que se transforme en un trabajo genuino, en blanco, con aportes y todo lo que nosotros entendemos, al menos desde el capitalismo moderno, que es un trabajo genuino. Claro, pero lo que pasa es que el problema es que el Estado es uno de los grandes precarizadores. Claro, desde la década del 90 para ahora, se está lo que va ingresando en el Estado termina trabajando precarizado, en contratos que se van renovando, nunca entran en planta permanente, y ese es el problema que tenemos, que es un Estado que está pensado para otra cosa. Creo que es un Estado que está hecho para que funcione todo este circuito de plata que nadie toca. Nosotros le decimos que son las vacas sagradas, que mientras hay hambre nadie las mira, parece que camina al lado de uno y nadie se da cuenta de que están ahí, que ahí está la plata. Pero bueno, el Estado creo que en realidad está funcionando en relación a garantizar que eso funcione así. No, lo que vemos son iniciativas de corto alcance para salir del paso, pensando en la próxima elección, pero no hay un plan concreto o un gobierno que diga desde acá vamos a buscar un camino de salida donde vamos a invertir la forma de distribución de la riqueza, ¿no? Por Eduardo, eso nosotros reivindicamos lo del 20. Jonathan Gómez te saluda. En cuanto a esto que vos decías, ¿no? De que hablábamos del Estado, ¿no? ¿Cómo ves ahora la presencia del Estado en cuanto a estas fiestas que se aproximan? ¿No hay alguna propuesta para acompañar a las organizaciones o alguna coordinación en conjunto para lo que se avecina? Mirá, yo primero quiero decir que las respuestas que tenemos, que las hemos tenido, han sido porque de toda una acumulación de lucha de muchos años y en una situación de debilidad que se encuentran los gobiernos, porque si no se diera esa correlación, digamos esa relación, es muy difícil
Para las fiestas se tensa todo porque el que pasó hambre todo el año y necesidad, en la fiesta quiere, aunque sea la fiesta, pasarla en forma digna. Es como un mojón en una pelea que es larga, pero que en ese momento las organizaciones salimos a plantear otro tipo de respuesta que la que acostumbran a dar. Y particularmente en el tema alimentario, de tener alimentos frescos, y eso, bueno, creo que nosotros en el caso nuestro hemos podido tener algunas respuestas que nos permiten darle a nuestros compañeros, y creo que fue una actitud inteligente del gobierno provincial, particularmente el hecho de darla, porque no se puede resolver una situación social con palabras ni con buenas intenciones. Acá el problema es que las respuestas requieren la comida, digamos, las palabras no se comen, hace falta comida, y eso, bueno, hemos logrado que se vaya dando respuesta a eso. En lo general, no sé cómo lo han ido resolviendo con otras organizaciones, supongo que más o menos han tenido una política general así, y no sé con el conjunto de la población. Acá tenemos en Rosario, en Santa Fe, perdón, tenemos 630.000 personas que se anotaron en el IFE en su momento, o sea que evidenciaron que estaban en una situación muy crítica, y bueno, y ahí debe haber en la provincia posiblemente 30.000 planes sociales, o sea, gente que tiene algún ingreso por ahí. Después, bueno, el gobierno nacional ha sacado un bono para los compañeros que cobran planes sociales. Ha habido, digamos, han ido una serie de iniciativas que tienen que ver mucho con la coyuntura de la fiesta y todo, que no abordan el problema de fondo, pero que, bueno, la gente la valora porque le permite resolver una situación concreta, ¿no? Eduardo, te consulto también por las jornadas del 19 y del 20, ¿no? Sobre estas marchas y jornadas culturales. ¿Qué nos puedes contar sobre estas actividades? Bueno, hay distintas actividades que fueron organizando distintos colectivos de los familiares. Bueno, va a haber actividades ya desde este fin de semana, y el lunes a mediodía se va a hacer un reclamo en tribunales, un reclamo de justicia que vamos a acompañar de las organizaciones, y lo importante es que se ha podido consensuar una marcha unitaria, una gran marcha va a ser, creo, en la ciudad. Hay iniciativas de este tipo en todo el país, ¿no? Pero particularmente acá se ha podido consensuar un documento único con distintas organizaciones, con distinto pensamiento, digamos, pero coincidimos en la necesidad de plantear que no haya acuerdo con el FMI, que eso siempre ha sido la consolidación de un ajuste, y que nos va a traer pérdida de soberanía y más sufrimiento para el pueblo, que en realidad lo que estamos planteando es que se investigue esta deuda externa fraudulenta, particularmente todo el periodo Macri, que se castigue a los responsables de los negociados que están planteados, y que se determine qué parte de esa deuda es legítima y cuál no, para solamente pagar la deuda legítima. Y mientras tanto, ese dinero que se use para resolver las necesidades populares. Creemos que la salida de la crisis tiene que ser sin ajuste, que tiene que darse, digamos, que son los sectores que se enriquecieron durante el macrismo y que lo siguen haciendo ahora los que tienen que pagar, no el pueblo con más sufrimiento. Y bueno, y desde ahí, bueno, reivindicamos una cantidad de cosas y hacemos un montón de planteos en relación a que no haya reforma laboral, que es la que se está empujando desde los sectores del macrismo, que no, defender las libertades democráticas, repudiamos la represión en Chubut,
Bueno, y vamos a hacer una marcha que va a ir el lunes a las 17 horas, concentra en la Plaza San Martín, y va a terminar en un acto con lectura de este documento en el monumento de Patio Circo, el monumento a la bandera, porque además lo que queremos, hablando de esa fecha, que tiene un doble carácter esa fecha, porque el 2001 fue un año de mucho sufrimiento para el pueblo, particularmente diciembre. Hay 39 muertos que han quedado impunes el crimen que han hecho con ellos, y bueno, se sigue reclamando justicia, pero también se reivindica que el pueblo desde 1810 no había terminado con un gobierno entreguista como fue el de la Rúa, empleador, represor terminó siendo. El pueblo en la calle defendió las libertades democráticas, pulverizando el estado de sitio que puso de la Rúa. También con lo del 2001 se demostró que se puede suspender el pago de la deuda externa sin caernos del mundo, porque eso es lo que se hizo ahí por varios años. A partir de ahí arrancó, y pudo hacerse con ese dinero una cantidad de respuestas, 2.200.000 planes jefe de hogar para la gente que estaba sin laburo y con hambre, terminar con el corralito, una cantidad de cosas que permitió, de alguna manera sentó las bases para la reactivación posterior que hubo. Y digamos, y reivindicar la posibilidad de que en algún momento el pueblo pueda imponer un gobierno popular, y no lo que tenemos, que muchas veces votamos cada 2 años, pero después no muy poco que tiene que ver el ciudadano de a pie en las decisiones de los gobiernos. Bien, Eduardo, muchísimas gracias por el contacto con En Sintonía con vos y la 98.9. Dale. Muchas gracias por llamar, la verdad. Gracias, hasta luego, nos vemos. Bien, era Eduardo Del Monte, referente de la corriente clasista combativa de la ciudad de Rosario.